en principio, buenas tardes a todos y a todas. Obviamente les agradecemos que estén participando de esta charla. Mi nombre es Mariano Pasi. Participo en la red Tierras Ferroviarias Verdes en representación de la CTA Autónoma, que es la organización a la cual yo pertenezco. Mi función hoy va a ser la de introducir la reunión de alguna manera y después coordinar y moderar dentro de lo posible todo el encuentro, obviamente con el acompañamiento de las compañeras y compañeros que integran también la red. Pasando más o menos al formato, como para que lo tengamos claro, lo primero que vamos a tener es justamente la introducción que voy a hacer yo sobre la red y después las exposiciones de la arquitecta María José Leverato y del arquitecto Osvaldo Berrica Echevarría. Y después vamos a abrir a la intervención de todos quienes están participando para que bueno, puedan expresarse en una intención de que sea una charla más dinámica, con un ida y vuelta y que podamos sacar conclusiones o disparadores para seguir haciendo otro tipo de actividades en el futuro. Eh, el objetivo que nos habíamos propuesto para la jornada de hoy, en primer lugar, claramente, es visibilizar la problemática que existe sobre la privatización de las tierras públicas, ferroviarias concretamente, y presentar como alternativa las propuestas que tenemos nosotros desde el espacio para recuperarlas y destinarlas a la creación de nuevos espacios verdes públicos, teniendo en cuenta el déficit, el terrible déficit que hay de espacios verdes en la ciudad. Pero también la pensamos apostando a que sea un espacio que nos permita justamente lo que decía antes, el intercambio, la articulación, ya sea entre asambleas, si hay representantes de asambleas, de organizaciones o vecinos independientes, que nos sirva justamente para articular, para fortalecer algo que es cada vez más necesario y que es discutir cuál es el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Nosotros creamos una red con la intención de articular problemáticas, pero principalmente que nos sirva para pensar de manera colectiva distintas iniciativas políticas para poder resolver estas problemáticas. En un segundo que agrego. Eh, Esto de pensar iniciativas políticas, de pensar propuestas, de articularlas, responde a que no estamos conformes con quedarnos solamente en la queja o en la denuncia de lo que está pasando, porque está claro que el mercado inmobiliario, los intereses del mercado inmobiliario avanzan cada vez más, todos los días nos enteramos de una nueva noticia, de otra nueva propuesta, del supuesto desarrollo urbano, y así si nosotros nos quedamos solamente en la denuncia y en la queja, nos pasan por arriba. Por eso por lo menos desde la red Tierras Ferroviarias Verdes, estamos decididos y decididas a protagonizar esto de pensar la ciudad, planificar la ciudad del futuro con propuestas, ¿no? Bueno, por último, la cuestión operativa, las exposiciones que van a tener la arquitecta y el arquitecto van a ser de unos 10 minutos y después, cuando se haga la apertura al debate o a la intervención de los demás asistentes, les vamos a dar 3 minutos para que puedan exponer, para que puedan hablar. No implica que después no puedan volver a pedir la palabra, pero intentemos manejar ese tiempo, esos 3 minutos. Yo voy a estar marcándolos justamente para que bueno, podamos tener varias intervenciones al mismo tiempo. Todo dentro claramente de un clima de respeto entre nosotros y nosotras, que aportemos de una manera constructiva, porque bueno, si estamos discutiendo esta problemática y si estamos en esta instancia, es porque claramente estamos todos del mismo lado dentro de lo que es la discusión sobre la ciudad. Bueno, pasando concretamente a lo que es la red e iniciando, diríamos, el contenido de la charla, la red Tierras Ferroviarias Verdes nace a fines del año 2020, a fines del año pasado, como una respuesta o como un salto cualitativo que estamos tratando de dar en articular más y mejor entre distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, asambleas barriales principalmente, que hace años que vienen luchando para frenar la privatización de las playas ferroviarias, ex playas ferroviarias de la ciudad,
concretamente de los barrios de Caballito, de Colegiales, Palermo, Villa Urquiza, Liniers, y ahora se incorporó la problemática de lo que son los nuevos bajos viaductos ferroviarios del ferrocarril Mitre y San Martín, que son los que hoy están en proceso de concesiones, y sobre todo esto, que son tierras ferroviarias, proponiendo como alternativa la creación de nuevos espacios verdes en estas superficies. La idea esta de destinar las tierras ferroviarias a grandes parques públicos o superficies verdes no es nueva, claramente la historia no nace con nosotros, por eso articulamos experiencias que ya existen. Es una lucha que viene desde hace décadas y nosotros tenemos el orgullo o el placer, podríamos decir también, de que dentro de nuestras asambleas y entre quienes participamos de esta red, tenemos referentes y referentas de este proceso histórico. Por ejemplo, para dar dos ejemplos concretos, la lucha por la playa ferroviaria de Caballito y de Palermo, como espacios verdes, llevan décadas directamente. Pero lo que sí es necesario decir es que el conflicto por el destino de estas tierras, por el uso de estas tierras, se agravó fuertemente a partir de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el 2012 y principalmente después de que esta agencia decidiera destinar todas estas superficies para emprendimientos inmobiliarios, mucho más a partir del gobierno de Mauricio Macri en el periodo 2015-2019 desde la Nación. En este marco, desde el nacimiento de la AVE hasta hoy, desde el 2012 hasta hoy, se vino dando un proceso que es doble, en donde, por un lado, el Estado Nacional emite decretos para destinar las tierras a emprendimientos inmobiliarios o subastarlas, venderlas al mercado, y por el otro lado, el Estado porteño legisla hasta el día de hoy, otorgando normas urbanísticas especiales para estas tierras, a la medida de todos los que son los deseos de las desarrolladoras urbanas, como les dicen ahora, que en realidad son los capitales inmobiliarios y sus proyectos. También es importante decir que este proceso se fue encontrando, el proceso de privatización de tierras, con las resistencias que surgen desde esos mismos territorios, con esto, la creación de asambleas, colectivos, que luchan para proteger el patrimonio público, para evitar, obviamente, la concreción de estas propuestas urbanísticas, que es lo único que generan, además de grandes negocios para las desarrolladoras, para los capitales inmobiliarios y la especulación inmobiliaria, lo que generan es la profundización de los graves problemas estructurales que tiene la ciudad en términos de infraestructura y que acrecientan la desigualdad con procesos de gentrificación y bueno, otras cuestiones que están estudiadas y hay referencias concretas, las vemos en la calle cotidianamente. Retomando el origen de la intervención mía, es justamente el hecho de que la articulación de todas estas luchas y de estas propuestas es lo que da origen a nuestra red y lo que nos llevó a construir y presentar concretamente en marzo de este año 5 proyectos de ley, que en términos generales lo que hacen es cambiar, por un lado, los usos permitidos para los bajoviaductos ferroviarios, estos nuevos espacios públicos surgidos luego de elevar las vías del ferrocarril, y también rezonificar todas estas tierras ferroviarias como urbanización parque. Para ir finalizando, nosotros tenemos que dejar en claro algo, que nuestra discusión no es con los gobiernos, nosotros discutimos con el Estado, y porque lo que identificamos justamente es que existe una política estatal que desde hace décadas se sostiene desde hace décadas y que tiene que ver justamente con esto. Hay una política estatal de privatización de todo lo que tiene que ver con tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros decidimos poner en debate nuestras propuestas con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a discutir de manera democrática, abierta, la planificación de la ciudad. En esa línea, para comentar muy brevemente, desde que nacimos hasta hoy, tuvimos reuniones con legisladores y legisladoras del Frente de Todos, del FIT, de la UCR, a pesar de que están dentro de la alianza del gobierno de la ciudad, y con la legisladora Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad. También tuvimos reuniones con la Defensoría del Pueblo y nuestras propuestas, estos 5 proyectos de ley,
ya tienen estado parlamentario, es decir, que deberían ser tratadas por la Comisión de Planeamiento Urbano en principio en algún momento, pero bueno, sabemos que eso va a pasar solamente si podemos seguir aumentando la presión e instalando esta temática en la opinión pública. También seguimos insistiendo para que la AVE nos brinde una audiencia y debatir esto justamente con quienes hoy tienen la potestad sobre estas tierras y también discutir con cualquier otro organismo que nos permita fortalecer la discusión, que nos permita seguir instalando este tema. Nosotros estamos convencidos, convencidos y convencidas de la necesidad de preservar justamente el patrimonio, de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires. Por eso priorizamos trabajar justamente sobre todo lo que sean coincidencias, sin negar las diferencias que tenemos, porque claramente existen diferencias en materia de otros temas, pero hoy nos une esta lectura sobre el destino de las tierras ferroviarias en la ciudad y propuestas concretas sobre cómo avanzar. Esta charla y otras donde hemos podido participar y otras que, bueno, esperamos poder desarrollar a partir de hoy y las articulaciones que tengamos, apuntan en el rumbo de construir consensos que nos permitan acumular el poder político para poder discutir el futuro de la ciudad en base a las necesidades que tenemos como comunidad y no en base a los negocios de grupos minúsculos, con poder, claramente, con poder económico y con poder político, que giran en torno a la especulación inmobiliaria. Por eso el disparador que elegimos hoy es justamente la gran oportunidad de discutir el uso de las tierras públicas y pensar a las tierras ferroviarias como tierras ferroviarias verdes, como tierras ferroviarias al servicio de las necesidades de esparcimiento, de salud, de espacios públicos, de la comunidad que habita la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Eso como una introducción. Yo ahora, bueno, le voy a dar, como habíamos dicho al principio, la palabra a María José Leverato, que ella es arquitecta, integra el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas y es especialista en sustentabilidad ambiental. Gracias Mariano y gracias a la red por la invitación. Yo voy a hablar hoy en términos personales, pero siempre refiriéndome a las cosas que tienen que ver con el colectivo y con lo que a nosotros nos unió. El colectivo de arquitectas nació va a ser un año, en septiembre del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para dar normativa urbanística a las tierras de Costanera Norte, Distrito Joven, un 14. Y bueno, después de la aprobación en primera lectura, trabajamos mucho para visibilizar y dar aportes técnicos, sobre todo, a lo que se venía, que era la audiencia pública, a lograr que mucha gente participara y a buscar argumentos de los que podíamos aportar desde nuestra disciplina, como arquitectas, urbanistas, que trabajamos en distintas áreas, pero que tenemos esa mirada. Entonces, por ahí pensaba que para la reunión de hoy podía tratar de hacer algún aporte por ese lado, refiriéndome a veces a lo que es específicamente Costa Salguero, Punta Carrasco, pero por ahí en algunas líneas más generales de temas relacionados, por un lado, con los espacios verdes, cuántos espacios verdes realmente hay en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, algo que tiene que ver con estos renders y el 35-65, que también me parece interesante, por lo menos, empezar a debatir. Entonces, voy a compartir pantalla, espero no pasarme con los tiempos. Avísame, Mariano, si... Sí, no te preocupes. Esperen, Sí, estoy como yéndome mucho, pero ahí va. ¿Me ven, verdad? Así es. Perfecto. Bueno, entonces, por ahí lo primero que quería ver con ustedes es ¿cuánto espacio verde público hay en Buenos Aires? Es como una de las preguntas que yo vengo haciéndome hace bastante, porque es como que los números van cambiando y demás. Entonces, la verdad que lo que hice es meterme en Buenos Aires Data, que es donde está la información más actual del gobierno de la ciudad, para después utilizarla como base en programas de Sistema de Información Geográfica, y acá bajé la capa que se llama Espacio Verde Público, de ahora, de este año.
como nota de color, ¿cómo se llaman? La Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en la Evidencia. Esa es el área del gobierno de la ciudad que produce esta información. Cuando lo mapeas, esto es el espacio verde público de la ciudad de Buenos Aires. Y este es el espacio verde privado de la ciudad de Buenos Aires. Voy a hacer foco acá, porque podríamos estar un rato mirando qué es verde público para el gobierno de la ciudad, pero vamos con este, que es donde está justamente el área que nosotros estamos defendiendo. Y fíjense, esto es espacio verde público, esto es con el GIS de ellos, no le hice nada más que poner la capa sobre una base de Google Maps. Fíjense, allá arriba está el nuevo predio de Tiro Federal. Parte de ese terreno para el gobierno de la ciudad es espacio verde público. El aeroparque es espacio verde público y Punta Carrasco es espacio verde público. Y este es como sería en realidad todo eso. Y estos son los espacios verdes privados, según el gobierno de la ciudad, donde tenemos a Costa Salguero, que ya uno empieza a preocuparse un poco más. Entonces, la verdad que ese es el primer tema. ¿De qué estamos hablando? El último informe que sacó el Plan de Acción Climática 2050 que sacó el gobierno de la ciudad dice que en Cava hay 6,2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Yo hice una cuenta rápida de lo que me da, sumando todo eso que vieron ahí, más todo lo que no vimos, pero que también, por supuesto, están los canteros del borde de las autopistas, General Paz y demás, da más o menos ese número. Con lo cual, evidentemente, el gobierno de la ciudad, cuando hace sus diagnósticos, cuando elabora sus proyectos, se basa en esos datos, que además vimos que no son reales. Entonces, dan mal los números, uno diría que son bajos los niveles o la superficie de espacio verde por habitante que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero además estamos usando bases de datos que no son correctas. Para seguir sumando, quería compartir con ustedes también, este es el mapa de áreas de riesgo hídrico que publicó el Código Urbanístico. Es un mapa que, por supuesto, no tiene fuente, no hay ninguna información sobre qué base se está realizando se están definiendo estas manchas, no hay nivel de recurrencia, no hay nada, pero la otra cosa que uno ve al minuto de mirarlo es que toda la costa no está incluida. Claro. El borde costero no es considerado para el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires como un área de riesgo hídrico. Sería todo esto, por ejemplo, todo lo que está bajo la cota 5 metros debería ser un área de riesgo importante, ¿no? Cuando uno empieza a mirar todos los emprendimientos que está llevando adelante el gobierno de la ciudad, y acá puse algunos rápidamente, Tiro Federal, Viejo, Nuevo, o sea, el que ahora sería el Parque de la Innovación, Costanera Norte, etcétera, etcétera, y el nuevo predio de IRSA en Costanera Sur, uno empieza a entender o puede intuir cierta idea de que estos olvidos o estas falta de incorporaciones. Yo ahora quería hablar con ustedes rápido. Yo estoy trabajando sobre la cuenca del Maldonado y coincide que la mayoría de las playas ferroviarias sobre las que ustedes están trabajando están dentro de la cuenca del Maldonado. Entonces quería trasladar un poco esta información a esa escala, como para que pienso que por ahí algunas de estas cosas les pueden servir. Acá está de vuelta las áreas de riesgo hídrico, los espacios verdes públicos y espacios verdes privados, más fijándonos específicamente en la cuenca del Maldonado, que es lo que está marcado con un rosa pálido, ¿sí? Usando los datos de Buenos Aires Data, del gobierno de la ciudad, dentro de la cuenca hay 151 hectáreas de espacios verdes públicos, ¿sí? Acá estoy incluyendo todo, las plazoletas, los canteros, las macetas, todo lo que ellos consideran, inclusive lo que sabemos que no es, pero que está marcado como espacio verde en los mapas de la ciudad. Fíjense que la mayoría de los espacios verdes no coinciden con áreas de riesgo hídrico. Las áreas de más riesgo hídrico no tienen casi espacios verdes dentro de su mancha. Y el 45% más o menos de todos los espacios verdes que hay dentro de la cuenca del Maldonado están en la Comuna 14, en la zona de Palermo. Ahora,
Si yo a esto le retiro, porque ese es el otro ejercicio que intenté hacer, saco todos los espacios verdes que tienen menos de media manzana, digamos, o algo así, como algo, digamos, cosas que puedan ser usados. De la base de datos del gobierno de la ciudad, borré las plazoletas, borré los canteros y los bordes de autopista. El porcentaje de espacio verde por habitante dentro de la cuenca del Maldonado es 1,27, ¿sí? De nuevo usando los datos de ellos. Bajísimos niveles de espacio verdes en esta cuenca, donde, me faltaba mostrarles, tenemos en sus bordes o dentro de la cuenca las playas ferroviarias. Y para terminar, la otra cosa que me fijé es qué propone el Código Urbanístico en términos de capacidad constructiva para la cuenca del Maldonado. Puse acá solamente mapeé los que se llaman corredores altos, de 38 metros de altura, los corredores medios y los que se llaman unidades de sustentabilidad alta, ¿no? Las zonas con mayor densidad. Y fíjense de nuevo cómo las áreas que son de riesgo hídrico en muchos tramos aumentan su densidad, se permiten altas densidades constructivas. Y cómo en zonas que además tienen pocos espacios, acá por ejemplo, la playa de Caballito empieza a ser súper importante porque se está consolidando en sus bordes áreas de mucha densidad poblacional, o lo mismo pasa con la de Colegiales, ¿no? El mismo código propone densidades sin ofrecerles nuevos espacios verdes. Y la última cosa, entonces, marcando todas estas potencialidades de nuevo espacio verde, le sumo ahora el viaducto del San Martín, porque está dentro de esta cuenca, son espacios de enorme oportunidad para empezar a pensar soluciones de infraestructura verde y infraestructura azul. Estas ideas que muchos venimos pregonando de empezar, es algo que por supuesto que está hace mucho tiempo, que acá ya se ha discutido en otras oportunidades, pero que ahora viene con mucha fuerza y ya parecería que no hay mucho que discutir respecto de la importancia de recuperar la naturaleza y de empezar a incluir los ciclos de la naturaleza dentro de las ciudades. Bueno, en la cuenca del Maldonado, un área inundable, tenemos todavía el potencial de empezar a hacer este tipo de acciones. Esta era la primera cosa que quería ver con ustedes, la cuestión de los espacios verdes, las zonas de riesgo hídrico y la densidad poblacional que se propone, sobre todo en la cuenca del Maldonado. La otra cosa que quería ver era esto de los renders que nos muestra el gobierno de la ciudad, los porcentajes y esta como, creo que bueno, en eso estamos todos bastante de acuerdo, que hay como una casi manipulación, no sé qué palabra usar, de cómo son las cosas, ¿no? Se empieza a modificar el sentido común, cuando hablamos de qué es urbanizar, de qué es darle vitalidad a un espacio público, etcétera, etcétera. Hay como, bueno, muchas cuestiones que realmente está bueno volverlas a mirar y entender de qué nos están hablando. Acá sí me meto en Costa del Salguero y Punta Carrasco, no voy a entrar en detalle en esto, pero sí quería mostrarles lo que se está proponiendo para estos dos predios, ¿no? En total son 33 hectáreas. Para Costa Salguero, que es el predio que está de la derecha, se está proponiendo toda una franja construida sobre la avenida Rafael Obligado, y en el predio de Punta Carrasco se está concesionando, se está permitiendo la concesión del 35% de las tierras. Bueno, Costa Salguero ya lo hemos comentado mucho, todas las veces que pudimos hablar con los medios y demás, es realmente una barrera para dejar atrás un sector de parque. Una barrera que además en cualquier momento le pones una cadenita y ya está, ¿no? Es el jardín de esta urbanización. Y en la que además también, cuando ellos dicen estamos simplemente privatizando o vendiendo el 26%, por supuesto que no incluyen ni las calles ni las veredas. Cuando empezás a incluir todas las circulaciones que acompañan esa urbanización, la cantidad de metros entregados que no van a ser parques son mucho más grandes. Y en el caso de Punta Carrasco es impresionante. Yo les aseguro que hice la cuenta, no yo, sino muchas veces, porque yo miraba ese círculo y pues, no puede ser que eso sea el 35%, les aseguro que sí. Entonces vamos con eso, porque te dicen que el 35% te queda el 65%. Bueno, miren, en el predio si yo esa torta que es, y allá arriba les puse los numeritos de los cálculos con el SketchUp para que, es en escala, pero para que vean que de verdad es eso lo que ocupa, si por supuesto dejamos libre el camino de Sirga,
si esa circunferencia, que además va a tener 12 metros de altura, porque esa es la otra cuestión, ¿no? El 35% de superficie, pero después para arriba, eso, como bien decía Cecilia Alves hoy que estábamos charlando de ese tema, eso también es cada vez mayor, o sea, la cantidad de metros cuadrados son inmensos. Bueno, si esa torta yo la corto en 6 pedazos, ¿no? La abro y la distribuyo dentro del predio de Punta Carrasco, fíjense, ¿me pueden explicar dónde está el gran parque? Acá no hay ningún gran parque, hay espacios verdes entre construcciones, ¿no? Por supuesto que acá faltan los accesos, los estacionamientos, las veredas, todo lo que quieras agregar. Bueno, así que eso eran como las primeras cosas. Empecemos a ser conscientes de qué nos están diciendo cuando nos dicen que nos están dando un parque donde no lo había y ese tipo de cuestiones. Estos son los renders que hizo el estudio de la arquitecta Magdalena Eggers, mostrando cómo va a quedar realmente el predio de Costa Salguero, ¿no? Con estos edificios que tienen, no son torres, son edificios de hasta 29 metros de altura, con vista al Río de la Plata, y estas son las circulaciones que conectarían a los ciudadanos y ciudadanas cuando querramos llegar hacia el Río de la Plata. Y para terminar, este es el render de arriba, es el render que muestran todo el tiempo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, aparece en las publicaciones, aparece en los medios de comunicación, y abajo lo que hizo también el estudio de Magdalena es poner la realidad de esto, ¿no? Porque cuando le pintás techos verdes a una construcción de 10 pisos de altura y la mirás desde arriba, bueno, queda muy disimulada, pero eso no es eso, es esta otra cosa, ¿sí? Bueno, nada, entonces esto era como la imagen final que quería mostrarles en cuanto a las imágenes falsas y cómo es muy sencillo manipularnos y hacernos creer que las cosas son algo que después en la realidad no lo son. No sé si me pasé mucho, solo acá, bueno, sí, desde el colectivo les agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, el horizonte es arriba. Nosotros tenemos como esa frase que queremos tratar de defender y preservar. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Osvaldo para que haga su exposición. Sé que vos también vas a usar la pantalla compartida, así que bueno, cuando quieras arrancarlo, puedes hacerlo. Bueno, gracias. Primero quería hacer un par de observaciones con respecto a la intervención de María José. De paso, te felicito, muy buena, y qué bueno que nos conozcamos también. Osvaldo, una sola cosa, perdón. Osvaldo es Osvaldo Guerrica Echevarría, él es presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, también es arquitecto y bueno, viene en la historia de la defensa de las tierras públicas y el patrimonio desde hace décadas también, así que nada, perdón, pero no te había presentado, así que ameritaba hacerlo. Sí, perdón, yo le pediría a Osvaldo, perdón, Osvaldo, ¿podés hablar un poquitito más alto o acercarte al micrófono que no se te escucha? Gracias. Ahora. Poquito ¿Ahora mejor. se escucha? Más o menos. Mejor. Bueno, tengo un micrófono acá muy cerca de la boca. ¿Ahora se escucha bien? Sí, mejor. Bueno, no, decía que con respecto a este tradicional 65-35, lo venimos diciendo desde hace tiempo. El 65% de uso y utilidad pública que marcaba el anterior Código de Planeamiento y el actual Código Urbanístico, de ese 65%, la mitad es calles y veredas. O sea, un tercio se vende, un tercio son calles y veredas y un tercio queda para los jardines de las torres. Esto es así en todas las urbanizaciones. El colmo se puede ver en la de Estación Buenos Aires. La última que se hizo, que es un predio ferroviario, autorizado por ley, con todo, que
tiene el 20% de espacio verde público. Bueno, en realidad esto es para vender el proyecto, nada más. Pues las calles que después atraviesan los predios están incluidas en ese uso y utilidad pública. Y por otro lado, la cantidad de espacios verdes de la ciudad, los planos que mostraba recién María José, dan risa ya, porque hay partes marcadas como espacio verde público, como espacio verde privado, que son públicos. Hay pedazos del Parque 3 de Febrero entero de hectáreas y hectáreas marcados como privados y son públicos. Es vergonzoso ya. O sea, ya más bien es ridículo todo. Y lo del aeroparque hace muchos años que viene figurando como espacio verde de la ciudad. Bueno, dicho esto, voy a pasar un PowerPoint que, como bien dijo Mariano, como soy el más antiguo, tengo historias para contar. O sea, lo principal es que no todo empezó en 2007, porque ese es el criterio que nos quieren decir desde muchos lados, que todo empezó en 2007 con Mauricio. Y no, empezó mucho antes y con las mismas características. Es decir, cada gobierno que viene las va acentuando. Para eso voy a pasar bueno, no es un PowerPoint pasado a PDF, o sea, para facilitar el pasaje. Bueno, voy a ver cómo sale. Presentar toda mi pantalla. Compartir. ¿Lo están viendo? Yo no, todavía no. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta es la tapa, es el flyer que nos convoca hoy. Pero vamos al primer. Yo voy a contar los antecedentes que se inician en 1994 con el menemato. Carlos Saúl I determina que por decreto del Poder Ejecutivo, determina que instruye a Ferrocarriles Argentinos para que proceda a la relocalización de las instalaciones y tendidos ferroviarios de la denominada Terminal Retiro, con los siguientes objetivos: destinar el 65% del área desafectada a tierra libre de uso público y destinar al área privada el 35% como máximo. Acá ven, en este decreto de Menem de 1994, cómo se origina ese 65-35. Esto después pasa a formar parte de los códigos que toma la ciudad de Buenos Aires. Este decreto da lugar al denominado Proyecto Retiro, que a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan y otros no tienen la menor idea. Pero en 1995 el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional encargan a la bendita Sociedad Central de Arquitectos la urbanización de la tierra ferroviaria de Retiro, 90 hectáreas sobre Avenida Libertador. Es decir, desaparecían 3 líneas ferroviarias y la gran estación ferroviaria del Mitre, que creo que ahora es Monumento Histórico Nacional, iba a pasar a ser un shopping. Significativamente estos premios son entregados el 30 de octubre del 96 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del presidente Menem y el jefe de gobierno de la Rúa. Como se ve, no hay ningún problema político acá. El negocio es el negocio y era gigantesco. También gigantesco la destrucción para la ciudad. Obviamente, hicimos entre todas las entidades vecinales en ese momento una gran pelea contra este proyecto atroz,
y vuelvo a repetir, no solamente hacía que 90 hectáreas sobre Avenida Libertador se convierta en una hilera de torres desde la Avenida Ramos Mejía hasta casi Pueyrredón, sino que terminaba con el ferrocarril. Era una locura completa, pero ya lo ven, estuvo acordado entre Carlos Menem y Fernando de la Rúa. 1994 estoy hablando. Ahora voy a presentar muy cortamente una serie de artículos publicados en lo que era el suplemento de arquitectura de Clarín, salía todas las semanas, y en la contratapa tenía un artículo de opinión. Y ahí decíamos, hablando de los terrenos ferroviarios, si se los sigue entregando para hacer negocios inmobiliarios, se seguirá saturando a la población con más y mejor polución, eliminando así la última posibilidad de tener una ciudad habitable por seres humanos. Urge un llamado público a todo el vecindario de Buenos Aires para exigir al Estado Nacional y a la Municipalidad la transformación lisa y llana de todos los predios residuales de la ciudad en distrito urbanización parque. La salud y la recreación que tenemos derecho, bueno, esto es para que vean qué hacíamos en esa época. En 95, también otros artículos publicados, disputas por el verde de los funcionarios versus la actividad vecinal, la especulación salvaje, como llamábamos en ese momento, lo que después se dio en llamar extractivismo urbano, bueno, ya tenía la denominación de especulación salvaje. Y esta es una foto que va a ser muy difícil que ustedes hayan visto algo parecido. Esta es la Biblioteca Nacional, preparada, uno de los sectores preparados para ser sede de la Constituyente porteña. Esta foto está sacada el 12 de agosto de 1996, con una sesión especial con vecinos y vecinas que venían a hacer sus propuestas. O sea, una reunión formal presidida por el presidente de la Constituyente. Bueno, y ahí arriba a la derecha ven un sector que está ubicado acá abajo. El que está en primer plano, no se llega a ver, es el que fue posteriormente diputado Pablo Vergel. Bueno, en esta sesión, en esta y otra, propusimos desde la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, que era una red de más de 30 asociaciones de toda el AMBA, no solo de la ciudad, sino de varios distritos del Gran Buenos Aires. El primer proyecto, como ven, presentado oficialmente, y estos son los números de su presentación, con la idea de que algo de esto sea incorporado a la Constitución. Toda tierra pública existente o a incorporarse en el futuro dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires deberá ser prioritariamente destinada a espacio verde público no construible. El segundo, se declara que forman parte del patrimonio cultural, natural e histórico de la ciudad el arbolado urbano, plazas, parques, espacios verdes, la reserva ecológica, etc. Después, bueno, los de la legislatura, y este último, el 29, que dice normar la formación del Consejo Consultivo al que serán integradas las entidades vecinales reconocidas que tendrán como objetivo el asesoramiento en todo proyecto de su incumbencia y en la elaboración de un plan ambiental y de planeamiento urbano de la ciudad. Esta es la raíz del plan urbano ambiental que figura en la Constitución. Es decir, la intervención de las entidades vecinales fue muy fuerte en todo el capítulo ambiental de la ciudad, incluso en Buenos Aires no nuclear, que ese fue prácticamente un logro del posteriormente diputado Pablo Vergel, que en ese momento integraba una ONG. Bueno, vamos a otro decreto de Menem. Acá está desafectando del uso ferroviario las playas de carga ubicadas dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos del país. Estamos hablando de 1997 y ya las está desafectando del uso ferroviario.
en el 98 da el listado de todas esas playas desafectadas del uso ferroviario. Acá los tienen y las superficies. Estación Pueyrredón, Palermo, Federico Lacroce, la de Chacarita, Liniers, Villaluro, Caballito, Retiro, Casa Amarilla, Solá, Barracas, Colegiala, Paternal, Sáenz, Pompeya. Están todas, las de Capital. Y en el resto del área metropolitana, las playas de carga que figuran acá. José Cepaz, Moreno, Merlo, San Isidro, etcétera, etcétera. Como ven, el plan de utilizar con fines inmobiliarios las playas ferroviarias viene desde mucho antes de Mauricio, viene de Carlos Saúl, que fue el mayor liberal de la historia, don Carlos Saúl. En el 2002 tenemos una conjunción explosiva, presidente Eduardo Duhalde y jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Firman una carta de intención con el propósito de dinamizar procesos de reconversión, ¿no?, y los predios pertenecientes al Estado Nacional, y la parte sostiene que resulta necesario transferir al gobierno de la ciudad autónoma o a la Corporación Antiguo Puerto Madero, según corresponda, el dominio de los inmuebles de propiedad nacional. Una locura total, no sé ya cómo calificarlo. O sea, ya había creado Menem la Corporación Antiguo Puerto Madero, una corporación retrucha porque se le dio una sociedad anónima terrenos ferroportuarios del dominio público del Estado Nacional, como era toda la zona de Puerto Madero, para que hiciera lo que quisiera. Y esto lo hizo al principio de su gobierno Menem, pero obviamente en acuerdo total con el gobierno radical saliente y con los que quedaban. O sea, vuelvo a repetir, acá los intereses partidarios no existen cuando hay negocios. Sigue Duhalde Ibarra con la firma de Jorge Mackin y el ministro Interior, crean una comisión que tendrá por objeto asesorar al Poder Ejecutivo sobre todo aspecto inherente a la transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional a la Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima. O sea, transferir a una sociedad anónima para que pueda hacer lo que quiera los inmuebles de propiedad nacional, de propiedad del Estado Nacional, que son bienes del dominio público. Jamás lo podrían haber hecho. Bien, acá hay un par de artículos publicados también en 1999 y 2001, donde ya planteábamos la creación de un sistema metropolitano de parques en base a predios del dominio público del Estado Nacional. Por ejemplo, playas ferroviarias, bases y cuarteles desafectados de las Fuerzas Armadas, etc. En una revista del Colegio Público de Arquitectos de la provincia y en la revista Todo es Historia, que todos conocerán. Bueno, esto entre 1997 y 2009, las entidades vecinales miembros de esa red, APEU, Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, logramos convertir tierras ferroviarias en parque público en Belgrano R, Villa Urquiza y Caballito, que fueron plazas aledañas a las respectivas estaciones ferroviarias. Y en La Boca, en terreno de Casa Amarilla, 35.000 metros cuadrados, creando el primer parque público de flora nativa. Estas plazas de Villa Urquiza, Belgrano, Caballito o el Parque de Flora Nativa fueron inaugurados por los jefes de gobierno en su momento. Entonces aparece como que son producto de esas gestiones, pero no, fueron producto de duras gestiones y mucho tiempo de las entidades vecinales de cada zona. Bueno, ahora vamos... Mariano, te quería pedir un favor, cuando lleguen los 10 minutos, sí, ya directamente pasaste. Me decís si me cortás, porque esto sigue hasta la actualidad. Bueno, si es así, te tengo que cortar hace 2 minutos, pero te estoy dando el margen para que cierres esto y sigamos. Bueno,
Bueno, voy a cerrar con los antecedentes más inmediatos que en realidad empiezan en 2009. Bueno, acá estamos. Esta es una foto con dos personajes conocidos por nosotros. Massa, Edwin, Cristina Fernández y Vudú. Esta es una foto de página 12, publicada el 26 de mayo del 2009, donde la presidenta anuncia el lanzamiento de una nueva línea de créditos destinada a la compra de viviendas por medio del Banco Hipotecario, financiada con fondos de la ANSES. En la foto aparece el jefe de gabinete, Sergio Massa, el presidente del Banco Hipotecario, Sociedad Anónima y de IRSA, Elstein, y el vicepresidente Vudú. Bueno, acá se iniciaba, todavía no estaba el Procrear, pero ya la ANSES le daba fondos al Banco Hipotecario, un banco que maneja IRSA, como si fuera su banco privado. Lo maneja IRSA desde este año, desde 1909 hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Y el Banco Hipotecario Sociedad Anónima es el que maneja todo el plan Procrear. Que el detalle es, bueno, se crea por un decreto del Poder Ejecutivo en 2012. El detalle es este último renglón que ven acá. Habrá 10.000 préstamos disponibles en el Banco Hipotecario para la construcción de nuevas viviendas en terrenos fiscales. O sea, el Estado usará 1.820 hectáreas de terreno público para proyectos inmobiliarios. No son viviendas sociales, eso que quede bien claro, no son viviendas sociales. O sea, el gobierno dispone, el gobierno nacional, dispone que un banco presidido por el titular de IRSA, y no el Banco Nación, por ejemplo, que es el que le cabría esto, maneja un paquete de 100.000 préstamos hipotecarios y 1.820 hectáreas de terrenos públicos en todo el país. También en página 12, el 17 de septiembre de 2015, hacen una entrevista al presidente y vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes, Vulcano y Reibel, y le preguntan cuántos inmuebles están en proceso de construcción. Nuestro eje es la utilización de la tierra pública, es para densificar las distintas ciudades del país. Y le preguntan, ¿la densificación de las ciudades, tal cual la plantea, podría resolver el déficit habitacional de todo el país? Y contesta el presidente de la AAB en 2015. El Procrear no fue pensado para bajar el déficit habitacional, fue una medida para recuperar el crédito. ¿Y quién maneja ese crédito? IRSA. Después viene, a continuación, viene el decreto de creación de la AVE, un DNU, donde faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado coordinar toda la actividad inmobiliaria del Estado en adquisición, enajenación, transferencia, todo lo que pidan con respecto a las tierras nacionales. La Constitución obviamente no existe acá. Se maneja todo por decretos con una agencia que depende del jefe de gabinete, por lo tanto directamente todas estas operaciones, adquisición, enajenación, transferencia, asignación o transferencia de uso, se hacen con la sola firma del presidente o la presidenta de la nación, como si fuera una monarquía. Y acá tenemos dos decretos seguidos, el 1723 y 1722 y 1723, por la cual en 1723 desafecta del uso ferroviario de las playas de Palermo, Caballito y Liniers, pero no las desafecta del dominio público. La desafectación del uso ferroviario ya lo había hecho Menem en el 97 y 98. En el mismo decreto se dispone su utilización para el desarrollo de proyectos integrales de urbanización y o inmobiliarios, a cuyo fin instrúyese a la ANSES y al Ministerio de Economía para que constituyan una sociedad anónima.
Bueno, y se constituye en esa sociedad anónima donde se transfieren las tierras. La sociedad anónima se llama Playas Ferroviarias y se consuma en 2012 en la legislatura. Como había que darle una forma a las urbanizaciones, en la legislatura de la ciudad, el interbloque K, de la mano de Ibarra, Cerruti y Cabandier, proponen un proyecto que se convierte en ley, la 4477, por el cual se urbanizan las 3 playas ferroviarias más importantes de la ciudad. Paralelamente, se aprueba también la ley 4474, que urbaniza las playas ferroviarias de la estación Liniers, de la estación Buenos Aires, con destino al Procrear, que termina siendo construida por IRSA y vendidas en 2019 a precio de mercado. Bueno, también hay otros acuerdos con respecto a tierras públicas de la ciudad. Esto es lo que se construye en la estación Buenos Aires, con el Procrear, con dinero del ANSES y con el manejo del Banco Hipotecario Sociedad Anónima, que está operado por IRSA. Son edificios hasta 10 pisos de altura, que nadie puede decir que es vivienda social ni mucho menos, y el predio cuenta con un 20% real de espacios verdes públicos. En ese momento el Procrear estaba integrado por Axel Kicillof, por el Ministerio de Economía, Diego Bocio por la ANSES y Martín Reibel por la AVE. Esto es lo que plazó en la playa Palermo, fruto de la ley 4477. Se abrieron estas nuevas calles con la destrucción de un arbolado de 150 años, haciendo nuevas calles paralelas a Soler y a Godoy Cruz. También en la playa ferroviaria de Palermo, dentro de una primera etapa del proyecto Palermo Green, se va a construir esto, que ya está cercado el predio porque está vendido. Luxury Homes, como ven, también vivienda social, ¿no? Ya hay construido en la playa de Palermo el distrito Arcos, que fue una concesión de la nave del 2009 aproximadamente, que ni siquiera respeta el 3565, porque en una superficie de terreno de casi 36.000 metros debió construir 12.000, como está esto en verde. Sin embargo, construyó casi 19.000 metros cuadrados. La superficie libre que deja es 17.000 metros cuadrados, que es la circulación interna del shopping, no es para nada libre. Y debió ser 23.000 metros cuadrados de uso público. Bien, todo esto según el código, pero ni siquiera eso, ni siquiera. Todo esto se hizo con la complacencia del gobierno de la ciudad también, de la administración Macri primera. Bueno, acá está un decreto de 2013 también que transfiere en concepto de aporte de capital a favor de sociedades anónimas los predios designados por los decretos 1722 y 1723, que son estos. Isla de Marchi, 12 hectáreas, las playas ferroviarias de Palermo, Caballito y Liniers con esta superficie, la estación Buenos Aires con 21,6. En total, estos dos decretos privatizan 107,6 hectáreas. La primera gran urbanización de predios ferroviarios de la ciudad de Buenos Aires. Después viene la era de Mauricio, donde empieza la liquidación masiva. Decretos de 2016, donde venden también por decreto a sola firma, como si fuera un monarca, predios de la ciudad, en el interior y en el exterior, y venden 10 hectáreas de terrenos ferroportuarios en la zona de Retiro, que
son terrenos que se usaban para el tráfico ferroviario que depende del puerto, directamente son vendidos a sola firma. Esta es la labor inmobiliaria de la AVE, la de Ramón Lanús, pero ahora sigue igual, ya lo vimos. Este es un evento que organizan el 24 de octubre de 2017. Macri hace más transferencias de predios ferroviarios. Como ven acá, se basa en los artículos del decreto 1382 del 2012 y el reglamentario del 1 de diciembre de 2015 para transferir inmuebles del Estado Nacional. O sea que utilizando los decretos emanados del anterior gobierno, se transfieren para su venta 8 predios linderos a la estación ferroviaria de Retiro. Estos son los terrenos cercanos a Barrio Parque, la playa de Villa Urquiza, los terrenos de vialidad sobre la General Paz, un predio de vialidad nacional también en Mataderos, y acá la estrategia es impulsar la rezonificación de 5 predios propiedad de la Agencia de Administración de Bienes. Ya acá se dice que no son más del dominio público del Estado Nacional, son propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Estas son imágenes pasadas en la legislatura de la ciudad por gente del gobierno de la ciudad el 15 de septiembre del 2017. Y estos últimos son los que quisieron liquidar, en parte ya lograron, la playa de Colegiales, Catalina Sur 2 de La Boca y un sector de la playa ferroviaria de Retiro que no pudieron vender pues no encontraron oferentes. Y con esto sí termino, es la última placa y muy resumido. En el 2019 hay reuniones vecinales de las comunas 13, 14 y 15. Se entregan 3 proyectos de ley en la legislatura respecto a los bajoviaductos ferroviarios, pidiendo que tengan usos comunitarios y la modificación del código urbanístico. En el 2020 hay reuniones con la AVE y presentación judicial de entidades vecinales de Palermo, Belgrano y Núñez respecto de la licitación adjudicada por la Agencia para la Explotación Comercial del Bajo Viaducto de la Línea Mitre. Toda una cosa realmente espantosa, sin calificativos, los delitos que están cometiendo con esa licitación y con esa adjudicación. Y en el 2021, finalmente, nosotros, el Acuerdo Vecinal Tierra Ferroviarios Verdes, entrega 5 proyectos de ley en la legislatura. 3 tienen que ver con la derogación de leyes que implican la urbanización de playas, de las cuales ya hablamos. Y un hecho notable también es que las nuevas autoridades de la AVE ratifican la licitación adjudicada para la explotación comercial del bajoviaducto de la línea Mitre que hizo la administración anterior. Y terminé. Muchas gracias por haberme escuchado.